Pues buenas tardes. Vamos a comenzar la ponencia de esta tarde y vamos bueno, le voy a dar la voz aquí a profesor Armando para que haga la presentación de nuestro ponente. Gracias por su asistencia y buena tarde. Adelante, profesor. Muy buenas tardes a todos. Jorge, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, el gusto, señor. Permítanme presentar a el doctor Jorge Antonio García Galicia. Es un gusto doble porque Jorge es egresado nada más y nada menos que de la carrera de Matemáticas Aplicadas y Computación. Después tuvo a bien estudiar la maestría en Ciencias de la Computación en la UNAM y posteriormente se graduó con un PhD, un doctorado en Purdue University en Indiana. Ha trabajado en distintos lugares en la industria y la academia, tanto de los Estados Unidos como de este país. Y actualmente es ingeniero de soluciones en Google, en Silicon Valley. Las principales áreas de interés de Jorge están en la parte de gráficas por computadora, manufactura aditiva, la parte de 3D printing, la teoría de grafos y las ciencias de la computación. Yo creo que va a ser una excelente oportunidad, Jorge, para que nos cuentes tus experiencias y el auditorio entero podamos eh, dimensionar y concientizar eh, los trabajos que hacemos aquí, impulsando los alumnos para tener bases que después, como en tu caso, podemos ver que se materializan en trabajos reales, en aplicaciones reales y en aportaciones de mucho interés, no solo para un país, sino para todo el orbe. Bienvenido, Jorge. No me Muchas queda más que gracias. esperar tu presentación y estar muy atentos aquí todos a lo que nos tienes que contar. Claro que sí. Bienvenido. Muchas gracias. Primero que nada, quiero empezar por expresar mi agradecimiento a la jefatura de Mac por organizar este evento en el marco del 40 aniversario de la carrera. En particular, al jefe de programa, primero por contactarme y después por hacerme la invitación a participar con una plática. Tenía muchas ganas de hacer una plática de este tipo, y este foro es uno de los pocos, por no decir el único, en el que una presentación como esta puede tener cabida. Como saben, el evento originalmente estaba agendado para septiembre del año pasado. Cuando fue pospuesto, yo pensé que al final terminaría cancelado. Por lo mismo, hago hincapié en los organizadores y reitero mi agradecimiento por el esfuerzo extra que implicó reorganizar y reagendar la semana académica. La charla se titula Paseando con píxeles, haciendo una carrera en las gráficas por computadora. Quiero empezar diciendo por qué creo que vale la pena escuchar esta plática. Primero y más importante, conozco la situación. Pues he estado ahí. Soy egresado de Mac, generación 2000-2. Es decir, mi primer semestre inició en septiembre del 2000 y mi último semestre terminó en diciembre del 2004. Si se acuerdan que antes la carrera tenía 9 semestres. Segundo, actualmente ejerzo la profesión, pues soy TSC en Google, que es una suerte de ingeniero de software especializado. Desde hace más o menos 15 años me dedico al área de graficación por computadora. Esta experiencia abarca tanto la industria como la academia. Y desde hace 10 años radico en Estados Unidos. Por esta razón tengo lo que yo llamo el ciclo completo. Quiero decir que he trabajado en ambos sectores, en ambos países. ¿De qué va a tratar la charla? Bueno, primero de mis experiencias como egresado de Mac, parte del campo laboral de la carrera, de formas de crecer profesionalmente, competencias y habilidades necesarias y muchas anécdotas personales. También quiero hacer un pequeño descargo de responsabilidad. Al no ser esta una charla técnica de mi área de expertise, sino un My Journey Presentation, o sea, una plática sobre mi carrera profesional, la mayor parte del contenido es reflejo de mis ideas particulares y experiencias personales. Esto no es necesariamente la realidad y mucho menos la verdad absoluta. Dicho de otra manera,
Como dice el viejo refrán, cada uno habla de la feria como le va en ella. Nací en 1981, tengo 41 años. En general, desde que nací, mi familia siempre ha vivido en el Estado de México. Y en particular, desde que tenía 4 años en satélite. Me acuerdo desde siempre de las torres de satélite cada que iba al Parque Naucali. La primera consola que tuve fue un Atari 2600. Nos lo compró mi papá por ahí de 1987. Traía 128 juegos integrados. El primero de ellos era este, que se llama Sequest. La resolución máxima de un Atari era de 160 por 192 píxeles. Mi kinder satélite estaba a unas cuantas cuadras de mi casa. Mis papás siempre creyeron dos cosas. Primero, que debíamos de ir a escuelas públicas. Y segundo, que la más cercana a tu casa es la mejor. Para 1992, mis tías nos compraron un NES, un Nintendo Entertainment System. Tenía 8 bits de longitud de palabra en el CPU. Y los juegos eran tan caros que nos compraban uno cada 6 meses. Por suerte, podíamos rentar. Y fue así como conocí Double Dragon 3. Era un juego de 2 jugadores, lo cual lo hacía ideal para mi hermano y para mí. Mi primaria se llama Ruinas de Bonampak y nos daban 1 hora de inglés a la semana. Sin embargo, mis primeros pininos con el idioma inglés fueron mis traducciones de los manuales de los juegos de NES. Si recuerdan que antes te los daban físicamente impresos en la caja del juego. En la secundaria, por ahí de 1994, me enfermé de varicela y convencí a mis papás de que me dejaran la consola en la casa. Para ese entonces era un Super Nintendo, 16 bits de longitud de palabra en el CPU. Uno de los juegos más populares era Mortal Kombat 2. Era uno de esos juegos que sí se parecían a la versión de arcade. Es decir, era en toda la regla un port en vez de una adaptación. Además, causó mucha controversia porque fue de los primeros juegos violentos en evadir la censura. Por muchos años, las consolas no podían igualar a los arcades. En 1996, a mi hermano y a mí nos gustaba jugar Tekken 3 en los arcades. Y en 1997, solo un año después, nos compraron un PlayStation, que también tenía Tekken 3. Y por fin sentí que la consola igualaba al arcade. Se acababa una era. Para mí también empezaba una era. En 1996 ingresé al CCH Azcapotzalco. Es decir, mi número de cuenta comienza con el 97. Los primeros semestres practiqué gimnasia y luego artes marciales. La materia de cibernética y computación fue mi primer encuentro con la programación. En ese entonces me enseñaron Turbo Pascal. Se me dificultaba muchísimo cálculo y me acuerdo que en quinto semestre el profesor nos dejó una tarea para las vacaciones intersemestrales. Sí, así como se oye. Recuerdo pensar que no se valía hacer eso, dejar tarea para las vacaciones intersemestrales. Fueron todos los problemas del capítulo de optimización de este libro. Tuve que pedirles a mis papás que me pagaran clases particulares. Y además empecé a asistir al club de matemáticas del CCH. Le doy crédito a las circunstancias y al apoyo de mi familia que convirtieron esa debilidad en una fortaleza. En el Palacio de Minería solía haber una feria de opciones disponibles para los rechazados. Un amigo del CCH así había conocido y entrado a Mac y me contó de ella. El profesor que me daba las clases particulares creo que también había estudiado Mac. Sin embargo, aunque todo esto pasaba en mi vida, la UNAM tenía otros planes. Hubo una huelga en 1999. A los más de 6 meses de huelga, un semestre perdido y clases extramuros en una bodega de Vallejo, me sugirieron cambiar al Politécnico. Entonces, entré a la carrera de Físico y Matemáticas de la ESFEM, la Escuela Superior de Física y Matemáticas. La ENEP Acatlán reabrió sus puertas en el año 2000. En vez de evento de bienvenida, nos dieron escobas para que ayudáramos a limpiar y barrer el plantel, que había pasado 9 meses cerrado por la huelga.
Me gustaría decir que es un chiste, pero no, es una anécdota. Me mandaron al turno vespertino. Tomábamos clases en el A4. De hecho, todo el piso de abajo eran los 4 grupos vespertinos de Mac. Había una chica muy interesante en uno de los otros salones. Y en ese entonces ninguno de los dos lo sabíamos. Pero conocí a mi futura esposa. Habían actualizado la computadora de mi casa. Y por fin podía también jugar con ella. El juego que me marcó fue Diablo 2. Este de aquí. Que era sumamente adictivo. Recuerdo pasar horas jugando. Y presentaba gráficas mucho mejores de las que había en las consolas. Para mí, lo más impresionante era su sistema procedural para la generación de mapas. Como me seguían gustando las artes marciales, empecé a entrenar Taekwondo, ahí en Fezacatlán. Durante el tronco común de la carrera, disfrutaba muchísimo las materias de matemáticas. Y odiaba programar. Se me hacía muy difícil. Era por ahí del 2002 y nos enseñaban C y C++. Esto es mucho antes de la adopción general de STL. En ese entonces, los apuntadores sí jugaban un rol fundamental en el lenguaje. No como ahorita, que casi no los ocupamos. Sin embargo, recuerdo que odiaba aún más las materias de estadística. Por el otro lado, recuerdo que la clase de variable compleja era súper divertida. Y el profesor, fiel a la costumbre, también nos dejó una tarea de vacaciones. Esta vez las de Semana Santa. Del estilo, resuelvan todos los ejercicios del capítulo de funciones trascendentales de este libro. Ya entonces tenía el llamado turno mixto. Es decir, llevaba materias tanto en la mañana como en la tarde, cazando a los maestros que más me gustaban. También había hecho examen de inglés para el CEL y me habían mandado a PG3. Pero rechacé y pedí PG1. Así que crucé PGs desde el 1 hasta el 6 ahí en el CEL. Y dado que de por sí pasaba casi todo el día en la escuela, me postulé para representante alumno del comité de programa. Unas elecciones que por cierto perdí. Y luego me postulé para consejero técnico de la división. Esa segunda vez, mi fórmula sí resultó electa. Pese a todo el tiempo que invertí y todo lo que aprendí en ese puesto, solo voy a decir 2 cosas. ¿Recuerdan cuando se organizó la Macposada? ¿Y recuerdan cuando la ENEP adquirió el título de facultad y se transformó en Fezacatlán? Sí, de nada. En ese entonces, en Mac, había 2 preespecialidades: simulación y sistemas. Yo elegí la preespecialidad de simulación. Uno de los primeros problemas a los que te enfrentabas al entrar a la preespecialidad era poder escribir el nombre de la preespecialidad correctamente. Y quiero decir que tenías que elegir tus materias. Más o menos al mismo tiempo, empecé mi servicio social en el área de GNU con Linux del centro de cómputo. Aprendí a usar un poco de Unix. En ese entonces usábamos la distribución Red Hat, versión 6, si mal no recuerdo. En esos años, también se organizaba un concurso académico. La primera vez armamos un super equipo y nos eliminaron en la primera ronda. La segunda vez, entré de última hora a un equipo ya armado y perdimos en la final. Por ese entonces, jugaba Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, en mi PlayStation 2 y Caballeros de la Vieja República en mi computadora. Fíjense cómo para ese entonces las gráficas ya eran comparables. La materia de graficación por computadora cambió mi vida. Conocí y me obsesioné con OpenGL. Y aprendí que de hecho me gustaban más las gráficas que los videojuegos. Todo lo bueno tiene que terminar y a mí se me acabó el 20. Entré a la peor etapa de mi vida profesional. No me titulé y desperdicié 4 años de mi vida. De hecho, entré en depresión. Dentro de las cosas que hice durante esos años, entré a trabajar en TCC, que es una consultoría de software con sede en el World Trade Center. Recuerdo que hacía como 1 hora y media en el transporte de mi casa al trabajo
y otro tanto de vuelta. Pero, ya con mi sueldo, pude comprar un Xbox 360, del cual lo que más recuerdo es la saga de videojuegos de Gears of War. De hecho, esta fue la última saga de videojuegos que sí alcancé a jugar a fondo. No aguanté más que un año en ese trabajo e intenté entrar a la maestría, pero al no estar titulado, me rechazaron. Sin trabajo, sin título y sin escuela, me arroparon en la Facultad de Ciencias. Este fue para mi gusto el primer punto de inflexión importante en mi vida profesional. El nuevo trabajo me dio dos importantes beneficios. Primero, me permitió hacer mi tesis. Y segundo, me dio la oportunidad de hacer muchísimo networking. Con estas nuevas armas, pedí la revancha. Entré a la maestría en Ciencias de la Computación de la UNAM. La maestría tiene muchas sedes. Mi sede principal fue el IMAS, lo que significó que me fui a vivir al sur de la ciudad. Empecé a vivir de, con y para la beca del CONACYT, es decir, me convertí en estudiante profesional. Pasando el tronco común de la maestría, me orienté al área de señales, imágenes y ambientes virtuales, lo que significó que tuve que aprender muchísimas matemáticas discretas y continuas. El expertise de los tutores es en su mayoría en procesamiento de imágenes digitales. De hecho, casi no había nadie que quisiera trabajar temas de graficación. También tuve un compañero que se fue a hacer un internship a Microsoft. Obviamente, me contó todos los beneficios, por lo que al siguiente año me preparé, apliqué y me entrevisté para el mismo programa. Esta fue mi primera experiencia con el proceso de contratación de un SWI. Y aunque fue fallida, porque no me quedé, sí hizo que me quedara el gusanito de las internships. Cuando acabé mis materias de la maestría, volví a una etapa de pasante. Afortunadamente, ahora sabía que no me convenía hacer. Por un lado tenía que trabajar para sustentarme, pero por el otro no podía dejar de avanzar en mi tesis. Entonces se me ocurrió pedir uno de los pocos trabajos que me iban a dar esa flexibilidad. En la Facultad de Ciencias, fui ayudante de profesor en las materias de geometría moderna e introducción a las ciencias de la computación. Y también entré a dar clases en Mac, donde impartí graficación por computadora. De hecho, el temario actual fue escrito por mí. Nota, si eres el profesor de la materia, ponte en contacto conmigo para que te explique por qué el temario está escrito de una manera, pero de hecho hay una mejor manera de enseñar esa clase. Como graficación por computadora solo se da un semestre al año, y yo tenía que seguir dando clases, me ofrecieron que impartiera teoría de grafos. Y hasta la fecha sigue siendo una de mis herramientas preferidas. En el IMAS me ofrecieron un puesto temporal de Array, ayudante de investigación. Y medio aprendí a usar y a calibrar una cámara Fondus. También en el IMAS cambié momentáneamente los píxeles por los voxeles. Y entonces escribí una tesis que era una tercera parte visualización científica, una tercera parte procesamiento de imágenes digitales y una tercera parte graficación por computadora. Intenté escribir un par de papers, uno de mi trabajo de Array y otro de mi tesis, y fallé en ambas ocasiones. Sin embargo, el networking fue de nuevo clave, y gracias a muchas personas tuve el tiempo, el trabajo y los contactos para preparar el siguiente paso. Me aceptaron en Purdue University para hacer un doctorado en tecnología. Es una universidad pública. Digo esto porque en México confundimos público con gratuito, cuando en realidad nada que ver. Estuve en el departamento de Computer Graphics del Instituto Politécnico de Purdue. Se encuentra en el campus principal, en West Lafayette, que es un pueblito en el estado de Indiana, al norte de Indianápolis. De hecho, para llegar hay que volar a Chicago y luego bajar 4 horas en autobús. Tuve que estudiar y trabajar. Fui primero ayudante de investigación y luego me degradaron a ayudante de profesor.
pero con el trabajo y la beca del CONACYT podíamos vivir más o menos bien. El tronco común del doctorado eran puras estadísticas. Pero llevé varias materias de graficación. Sí, tienen más de una materia de graficación. Y muchas materias optativas geniales, como visualización científica y otra vez teoría de grafos. La Fuente de los Ingenieros es el sitio más representativo de Purdue. Es uno de los landmarks más importantes. Así se ve en verano. Lo que nadie te dice es que así se ve en invierno y que la nieve dura 4 meses al año. Hay muchísimas definiciones de tecnología. A mí me gusta decir que la tecnología es el estudio de la producción de herramientas. En la actualidad, la herramienta por excelencia es el software. Por lo tanto, busqué la manera de hacer un internship como ingeniero de software. Durante una feria del empleo en Purdue, uno de los stands que casi no tenía cola era el de Nvidia. Porque en vez de que tú les dieras tu currículum, ellos te daban a ti un examen. Eso funcionó y después de otra ronda de entrevistas, esta vez por teléfono, me ofrecieron un internship en el equipo del driver de DirectX. Y por fin se nos hizo conocer San José, California. Este es un viaje de 2 días en tren, que de hecho empiezas en West Lafayette, donde tomas un tren que te deja en Chicago. Ahí transbordas, tomas otro tren, que es propiamente el que toma los 2 días, que va recorriendo todo Estados Unidos, y te deja en Emerville, donde haces un último transborde para que ya te dejen en Silicon Valley. Aparte de la experiencia y el currículum, la verdad es que te pagan muy bien. Como para mantenerte en Silicon Valley, ahorrar y luego regresar a Indiana y tener un otoño con más dinerito. Nos gustó tanto que hicimos todo lo posible por regresar cada año en verano. El segundo año regresé al equipo del driver de OpenGL, en el que paradójicamente me fue muy mal. Y el tercer año, cuando todo parecía que no iba a conseguir nada, me dieron una oportunidad en Adobe. Recuerdo que el entrevistador me dijo que si no me importaba que el puesto no fuera de investigación, sino de productos. Y que era en San Francisco, no en San José. Me acuerdo que me eché a reír, porque de hecho era perfecto para nosotros. Conocimos y vivimos 3 meses en La Misión, que es uno de los barrios más emblemáticos de San Francisco. En Purdue, siempre fui miembro del High Performance Computer Graphics Lab, y nuestro jefe estaba obsesionado con SIGGRAPH. Por supuesto, nos pasó la obsesión a todos los alumnos. La manera como trabajábamos era que cada quien tenía 2 o 3 proyectos, dependiendo de qué tanta confianza te tenían. 1 o 2 eran proyectos que conseguirían grants, y casi siempre eran multidisciplinarios. El otro era tu proyecto de SIGGRAPH, y ese era el más importante. A cada quien le asignaban un cierto tema. En ese entonces estaba de moda, quiero decir de moda en SIGGRAPH, la manufactura aditiva. Así que ese me asignaron. Nótese el asignaron en vez de escogí. En mis proyectos multidisciplinarios, trabajé en la generación de microestructuras para las baterías y en simulación del crecimiento de los árboles de manzanas. Sin embargo, nunca pude publicar con mis proyectos secundarios. Un día, en una plática en el CAC, el Centro de Artes Computacionales de Purdue, un amigo me propuso trabajar con él, programando en Processing, para un artículo sobre la vida y obra de José María Iturralde, en particular sobre sus figuras imposibles. Y ¡pum!, que nos publican en Leonardo. Hablando de otro proyecto, ¿recuerdan las curvas que llenan de manera densa el plano? Pues resulta que las espirales de Fermat pueden adaptarse hasta casi convertirse en una de ellas. Y con un poco de creatividad se pueden utilizar para 3D printing. Este trabajo por fin resultó en el tan ansiado paper de SIGGRAPH, donde soy el autor de en medio, el 4 de 10.
que es de los menos importantes. Pero bueno, tengo paper de SIGGRAPH y de Leonardo. Por lo tanto, puedo decir que soy ambos. I'm art, I'm science, I'm both. De hecho, en la conferencia te dan un listón por eso. Mi número de Erdos es también el 4. Hablando de papers y de 3D printing, un día se nos ocurrió que si un objeto era muy grande para que cupiera en la impresora, podíamos partirlo en pedazos, imprimir los pedazos y luego pegarlos. Trabajamos mucho tiempo y muy duro con esas ideas, pero nos lo ganaron. Antes de que termináramos, alguien publicó un paper en SIGGRAPH sobre eso. Afortunadamente, nadie había atacado el problema de acomodar las piezas de manera compacta en el printing tray. Como saben, ese es el famoso 3D Beam Packing Problem de geometría computacional, que es bien sabido que es NP-hard, NP duro. Esto quiere decir que es al menos tan difícil como NP completo, probablemente más. Por lo tanto, no lo podemos solucionar en tiempo polinomial de manera analítica. Tienes que hacer aproximaciones. Entonces se nos ocurrió programar una optimización iterativa que va recorriendo un grafo en el que cada paso, cada vértice, es una optimización iterativa, esta vez en un espacio discreto, y en el que cada evaluación de la función objetivo es una optimización de nuevo en un espacio continuo. Y nos publicaron en Computer Graphics Forum, que es Eurographics. Para ese entonces, un problema muy obvio era la generación de estructuras de soporte para la impresión en 3D. Usando teoría de grafos, geometría computacional, en particular el problema de los puntos de Steiner, y muchas mates muy elegantes, se nos ocurrió una idea para mejorar la solución del problema. Y publicamos Clever Support, Efficient Support Structure Generation for Digital Fabrication. Este es mi trabajo más citado y tiene ideas brillantes. A mí, personalmente, me da orgullo por un algoritmo mío que hay y porque en los comentarios uno de los revisores elogió una de las secciones que yo había escrito. Ya me urgía terminar el doctorado, así que me sugirieron reciclar una idea que no se había usado de un paper anterior. ¿Ven? Por eso es importante tener tus trabajos y tareas anteriores a la mano. Después de trabajar por unos 3 meses, escribí un paper que me serviría como tesis de doctorado. Con respecto a las tesis, al final puedo decir que he escrito 3. La de licenciatura tiene 107 páginas y me tomó 2 años escribirla. La de maestría tiene 77 páginas y me tomó 1 año de escribir. La de doctorado tiene 63 páginas y la escribí en 1 mes después de haber escrito el paper. El paper fue publicado en un journal de poco impacto del Xavier, pero para mí es importante porque es mi último trabajo académico hasta ahorita, pero es el primero como autor principal. El último año del doctorado estuve como loco buscando trabajo, prácticamente desde que regresé del internship. Es divertido porque los reclutadores te contactan a ti en vez que tú a ellos. Y todos te ofrecen que te entrevistes con sus empresas, porque saben que estás a punto de graduarte. Pero luego hacen las entrevistas con un montón de empresas y todas te rechazan. Al final, Nvidia me entrevistó para 2 posiciones. Sui en el equipo de browsers y DevTech para Quadro. Que por supuesto era mucho más cool ser DevTech. Pero el equipo de browsers me contestó primero, y yo que ya estaba en pánico, acepté su oferta. La oferta vino con un montón de beneficios. ESPP CRSUs, Reallocation y Sign-up Bonus, trámites migratorios y muchos, muchos más. Cada vez que cuento el beneficio de las ESPPs, no me creen, entonces pongo un link para que vean que sí es real. En Nvidia trabajé 3 años. Primero trabajé en un proyecto de investigación que queríamos hacer realidad aumentada. Luego trabajé en Isaac SDK, que es un framework para hacer aplicaciones de robótica. Y luego trabajé en cuestiones de safety para automotive. Luego me cambiaron de equipo porque el equipo de browsers desapareció. Y fue así como llegué al driver de dispositivos móviles.
No me gustó. De hecho, intenté hacer un cambio de nuevo al equipo de DevTex, esta vez el de GeForce, pero no me aceptaron. Al final, en Nvidia, cada vez me era más difícil hacer mi trabajo. Y como todos sabemos, llegó el COVID, que no ayudó. Así que empecé a buscar otro trabajo. Y después de otra ronda de rechazos, me contactó Google para ver si me quería entrevistar para el equipo de TSCs de Stadia. Al principio era renuente porque no sabía bien qué era un TSD. Luego alguien me dijo que un TSC de Stadia era el equivalente a un DevTech. Entonces ahí sí me interesó. Hice las entrevistas y para sorpresa de todos, yo incluido, me hicieron una oferta. Stadia era un servicio de videojuegos por streaming, por lo que me dio una sensación de regreso al principio. Cuando Stadia cerró, me pasaron a Central Streaming, que es parte de Labs. Este es un equipo que se encarga de desarrollar soluciones para realidad virtual. Algo curioso es que en Stadia se usaban todas las API gráficas, excepto OpenGL. Así que tuve que empezar a aprender DirectX 11, 12 y por supuesto Vulkan. Si me preguntan si creo que estamos viendo el final de OpenGL, les respondo que creo que no. Ahí está el paradigma ASDO, el Approaching Zero Driver Overhead. Lo que sí es que creo que la batalla de las API entre implícitas y explícitas ya terminó. Y que nos guste o no, sí ganaron las explícitas. Las implícitas sí son más fáciles, pero las explícitas sí son mucho más flexibles. Si me preguntan, ¿qué API te conviene aprender? Siempre les digo que no existe el anillo único. Todo se reduce a saber graficación por computadora. Y un cóctel de muchas otras cosas más. Lo que sí quiero decir es que el futuro de los videojuegos está en la nube. No solo jugar, sino desarrollar. Este es un problema de ancho de banda, de power consumption, de estandarización de los API, de virtualización del GPU, de seguridad, de user experience, de business management, de encoding, de compiladores, de computer graphics, de signal processing, etcétera, etcétera. Digo todo esto porque de pronto nos queda la falsa sensación de que ya todas las piezas están ahí y que solo hace falta que una de las tantas empresas que están en el ecosistema las junte y resuelva el problema. No lo subestimen. En realidad es mucho más complicado que eso. Hay trabajo para rato. Esta es la última sección y quiero aprovechar para dar unos cuantos consejos. Primero, dirigidos a la audiencia en general. Siempre trata de ser el más tonto en la habitación. Esto no es mal, sino todo lo contrario. Siempre debes de estar buscando cómo ampliar tus conocimientos. Esto significa estar siempre leyendo, por placer y por estudio. Estos libros son algunas recomendaciones que a mí me han servido particularmente estos últimos años. Tener cultura general me ha dado muchísima ventaja. Sé consciente de los sesgos cognitivos. Y recuerda que aun cuando eres consciente de ellos, te seguirán afectando. Porque es la definición de un sesgo cognitivo. Un reclutador me dijo que siempre se hace un background check-in de la presencia digital de los candidatos. Por lo tanto, mi consejo es, cultiva y cuida tu presencia digital. Hay una gran cantidad de recursos disponibles, sobre todo en lugares como la UNAM. Primero, entérate de cuáles son y segundo, úsalos tanto como puedas. Citando una de las grandes obras maestras de nuestra época, la película de Zombieland, disfruta los pequeños detalles. Para crecer en tu vida profesional, debes de crecer en todos los otros aspectos también. Recuerda la teoría general de sistemas. Todo es sinergia. Por último, estos consejos están dirigidos de manera particular a ti, estudiante de Mac. Todo lo que hagas debe de quedar en un lugar donde lo puedas encontrar y reusar rápido. Ten repositorios de todo lo que puedas.
desde tus tareas más simples hasta tu tesis y tus hobbies. Trata de no tener una actitud de asistir a clases solo por pasar o solo por librar el requisito. Haz un verdadero esfuerzo por aprender en cada materia que lleves. Yo lo sé, es difícil. Y aún más, estudia y aprende algo nuevo en tus ratos libres. Nunca subestimes tu formación matemática. Es lo que te hace sobresalir allá afuera. Habiendo dicho eso, tu habilidad para programar es tu arma más usada. Recuerda trabajar duro, pero siempre con un plan a largo plazo. Esto es importantísimo. No sucumbas a la presión. Encontrar el camino y aprovecharlo lleva tiempo. La mayoría somos late bloomers. En momentos de duda, debes de regresar a tus bases. Es decir, detente. Respira y recuerda. Al final, todo se reduce a los píxeles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que una presentación muy interesante y sobre todo creo que con pasajes muy prácticos y con historias muy cotidianas que creo que a todos nos han pasado o les van a pasar, chavos. Quisiera Ujú. abrir brevemente la sesión de preguntas y respuestas. Por el delay que tuvimos, ya no tenemos tanto tiempo, pero creo que la plática se pone perfecta para que pregunten no solo de la parte técnica de sus inquietudes, sino también de la historia que escucharon de lo que ustedes pretenden. ¿Alguien quiere preguntar algo? A ver, acá una pregunta. Hola, Jorge. Yo de nuevo, Mauricio. Hola Mauricio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí a lo mejor los compañeros no saben Ajá. algunas inquietudes o cuestiones que de repente son medias locas. Me acuerdo que una vez hiciste una presentación de gráficos con fondos musicales, es decir, por ahí estaba tocando y tú hacías Ujú, unas cosas ahí improvisadas, es decir, al momento, una sí. cosa como muy jazzística, ¿no? ¿Qué, Ujú, qué, qué, qué nos podría recomendar acerca de esa parte artística que no vemos? Pero ahí ujú, dábamos la parte técnica, la graficación, la visualización, el sonido y de alguna manera la improvisación, ¿no? Que pareciera que no cuenta, pero que en algún momento dado tenemos que hacer uso de ello, ¿no? Entonces, no ujú. sé qué nos podrías comentar o recomendar acerca de. Gracias, Jorge. Sí, gracias por la pregunta. Sí, a mí siempre me gusta pensar que las gráficas por computadora tienen un aspecto muy amplio, ¿no? Entonces, ciertamente, a nosotros que somos del área técnica, pues bueno, hay un Journal en SIGGRAPH de ACM que aborca la parte técnica, pero a mí siempre me gusta decir que hay como 5 pilares importantes en las gráficas. Uno es la parte técnica, que es como programas, que es básicamente KPIs, es donde entra OpenGL, Vulkan. Otro es un poco la parte de generación de contenido, que es lo que platicamos hace rato, que son los engines gráficos como Unity, como Unreal. Otra es la parte de diseño, que es como que, pues, manejar software de generación de assets, como Maya, como Photoshop, como GIMP, como Blender. Y luego viene la parte de la que tú me preguntabas ahorita, ¿no? Que es una parte que se llama Creative Coding o como programación creativa, que generalmente se practica en escuelas de arte, ¿no? Lo practicábamos en Purdue en el Centro de Artes Computacionales. Ahí en México se practicaba mucho en el CENART. Y bueno, como ya me hiciste favor de recordar, una vez lo traje a la FESA Catlán. Entonces, ¿qué es el live coding? Les platico. El live coding es parte de las artes escénicas. De hecho, se trata de una performance en el sentido en el que el arte contemporáneo habla de los performance y consiste en conectar dos computadoras de las cuales estamos haciendo
una presentación en proyectores tal cual de las pantallas, o sea, tú estás viendo el escritorio del usuario, y entonces una de esas dos personas está encargada de escribir software que genere gráficos, utilizando algunas herramientas. Hay herramientas especiales para eso. A mí me gusta usar Processing. Y la otra computadora, en cargo de otra persona que también es un programador, está encargado de escribir el audio. La idea del performance es que no te puedes poner de acuerdo, es una improvisación, no puedes copiar código, todos tienen que ver cómo abres un documento en blanco, con códigos en blanco, y empiezas a teclear. Por lo mismo hay esas herramientas, pues, se pueden, son unos APIs de muy alto nivel donde con pocas instrucciones puedes producir gráficos. Y se trata de cómo te vas coordinando, ¿no? Entonces el de las gráficas va escuchando lo que el otro produce y tú tratas de adaptar tus gráficas a lo que él está produciendo al sintetizador de audio. Y él a su vez hace lo mismo, ¿no? Ve lo que tú estás haciendo en gráficas porque está viendo en el proyector tu código y además está viendo en otro proyector el output de tus gráficos y él trata de adaptar la salida de su sonido a que la de él está así saliendo a las bocinas de todo el auditorio. Y generalmente toma 15 minutos, ¿no? Entonces, de eso se trata, es una parte creativa. ¿Qué puedo decir de eso? A mí me gustaba mucho hacerlo, porque siempre he creído que las gráficas es una de esas partes que se presta para colaboraciones multidisciplinarias. Esta es una de esas, pero sí forma parte más, pues, sí, como de las escuelas de arte. Pues, en sentido estricto es un performance, ¿no? Se presentan en museos, en galerías de arte, y dentro de los performances forma parte de la improvisación. Desde el punto de vista de qué nos puede servir para nosotros, a mí me gusta decir, aparte de todo lo que haces en colaboraciones y conoces gente, pues finalmente sí es un ejercicio para codificar rápido y de manera clara, ¿no? A mí la analogía deportiva que me encanta hacer es como decir que a ti te gusta jugar fútbol y que eres muy bueno para las dominadas. Pues bueno, eso está bien y te pueden medio ayudar a jugar fútbol, pero realmente en un partido, pues nunca te vas a poner a dominar el balón, right? O sea, eso es como una cosa extra que como que desarrolla tus habilidades y está bien, pero en realidad en la chama, en lo que hacemos, pues, nadie te va a decir, a ver, en 5 minutos desde cero, codifícame esto y no puedes ver nada y ni copiar código ni leer en el internet. Es más bien un ejercicio de creatividad y hay que verlo como tal. Gracias, Jorge, por tu respuesta. Muy interesante. Se oye casi como una sesión de jazz computacional, ¿verdad? En el que el ritmo es seguido por los que están participando. Yo quisiera, creo que no tenemos otras preguntas, pero yo quisiera, tenemos una por acá. Déjame te paso y luego yo tengo una. Por supuesto, gracias. Bueno, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta con respecto al desarrollo de tu persona durante la carrera. Claro. Básicamente es cuando entraste a estudiar todo esto, ¿sí planeabas todos los cambios que hubieron? O sea, pensaste, voy a estudiar después esto y luego voy a trabajar y luego trabajar y estudiar y luego internados y esto y publicar y bla, bla, bla. ¿O solo se fue dando? Una mezcla de ambas. De hecho, tu pregunta es muy interesante porque es algo que yo mismo me pongo a pensar y que he leído algunos libros respecto a eso. Creo que los planes en tu vida son importantes y siempre debes de tenerlo. Entonces, de alguna manera, yo sí tenía un cierto plan, pero los planes también están como divididos en, a mí me gusta decirles capas. Entonces, cuando yo entré a Catlan, sí era claro que me gustaban los videojuegos y yo quería hacer algo relacionado con gráficas. Entonces era la parte como que la capa más alta. Pero ese era todo el plan. Luego, conforme se fueron dando las cosas, bueno, de Acatlán, ¿qué puedo ver? Bueno, nada más dan esta materia optativa. Bueno, prepárate para tomar esa materia optativa. Entonces, ese fue un plan que se desarrolló hasta que vi el plan de estudios, hasta que vi los maestros. Ya que tuve la materia optativa, después dije, bueno, esto es muy poco, ¿qué puedo hacer, no?
Y entonces ahí ya cambió el plan e hice otro plan como pequeñito, que era de 2 o 3 años y era, bueno, en México la única forma en la que yo puedo seguir estudiando gráficas es hacer la maestría. Nada más hay 3 maestrías en México que ofrecen el área de graficación. Intenta entrar a la mejor de esas, si no a la segunda y si no a la tercera. Y ya que estuve en la maestría, entonces otra vez rehice mi plan. Bueno, esta área no se desarrolla en México, nada más sabemos 5 expertos en México de esta área y ya los conozco a los 5, ya trabajé con los 5, entonces tienes que irte al extranjero, pero eso lo pensé hasta terminar la maestría, ¿no? Bueno, ¿a qué lugar? A uno que tenga un programa muy fuerte y que sea específico de gráficas. Entonces, ahí me aceptaron en Purdue. Jamás había escuchado de los internships hasta que estuve en la maestría, pero cuando llegué a Purdue, ahí sí como que había una cultura muy grande de los internships. A todos los alumnos desde el primer semestre les dicen, tienes que entrar a tus pasantías, tienes que hacer tu internship. Entonces eso me ayudó porque me junté con un montón de gente que sabía cómo hacer entrevistas, que sabía cómo aplicar, cómo presentar portafolios, etcétera. Entonces ahí volví a hacer un plan. Bueno, ¿qué compañía te conviene si a ti te gustan las gráficas? Pues, o sea, para mí no era Microsoft, para mí no era Intel. Entonces era, bueno, trata Nvidia, trata Adobe, trata esas. Entonces se movió ahí, fue como de 4 o 5 años. La única manera de que te den internships es que puedas publicar. Bueno, ¿cuál es la mejor conferencia para publicar? SIGGRAPH. Bueno, vete para allá. Entonces ese otro hubo medio cambio, ¿no? Entonces, ahora sí que para redondear todo y decir tu pregunta, creo que siempre hay que tener un plan a largo, un plan a grosso modo y grande, y ese no puede cambiar. Eso es una parte muy importante de tener grit, o sea, ese plan no lo puedes mover. Pero está bien que todos los sub planes que te van a llevar ahí, si se cambien, si se muevan, si le quites, si le pongas, si digas, ay, antes pensaba que me convenía estudiar esta maestría, no, ahora creo que mejor esta. Y es como en capas. La capa más alta debe de estar fija y la capa más baja debe de ser altamente dinámica y debes de estar dispuesto a tirarla y reempezarla. Y las de en medio pues se van moviendo así, ¿no? Entonces, sí tenía un plan, pero era como que el plan de me gustaban las gráficas. Lo demás pues se fue dando. No sé. Muchas gracias, Jorge. Fíjate que tenemos 30 segunditos para contestar una pregunta más. Para allá, los chicos tendrán que cambiar de sala, pero a ver, vamos a ver si podemos responder esta muy rápido. Bueno, más que pregunta, es como pedirle tips para una entrevista de internship. ¿Cuál crees que sean los mejores o el mejor como tal? Bueno, lo primero que tienes que saber es qué tipo de internship, ¿no? Hay diferentes tipos y la respuesta cambia conforme de ellos. Los internships de programación, lo mejor que puedas hacer, y si nada más tengo 30 segundos para decirlo, es asume que son difíciles. Que ponte a estudiar y que vas a tener que estar estudiando por tu cuenta. Y hay libros y recursos especializados en eso, que tal cual dice, este libro es para entrevistas de código. Para entrar a un internship vas a tener que pasar una entrevista de código como si fueras aplicando a un suite. Asume que vas a tener que estudiar y que lo que sabes en la carrera no es suficiente. Es lo mejor que te podría decir. Y si quieres, puedes, de mis datos de contacto, escribirme un correo y entonces ya platicamos y entonces te doy todos los tips así chiquitititos y platicamos media hora. Muchísimas gracias, Jorge. De verdad que muy interesante la plática. Estamos cerrando la FES Acatlán en este programa, ¿verdad? De los 40 años de Mac. Te está otorgando un reconocimiento y lo leo. La coordinación del programa de Matemáticas Aplicadas y Computación de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la División de Matemáticas e Ingeniería, otorga el presente reconocimiento a Jorge Antonio García Galicia por haber impartido la conferencia Paseando con Pixeles, esto en la 19 Semana Académica de Matemáticas Aplicadas y Computación. Muchísimas gracias. Ahora es por vía virtual, pero con mucho gusto te esperamos acá para que recojas el original. Por favor, un aplauso, por favor, para Jorge Antonio. Muchas gracias. Un placer estar con usted.
Les agradecemos su presencia en esta ponencia, aunque haya sido a distancia. Bueno, también tenemos por aquí público y también le hacemos entrega al reconocimiento al profesor Armando García Espinosa por haber moderado la conferencia y un aplauso también de su parte, por favor. Gracias. Gracias. Pues les agradecemos su participación. Como saben, tenemos todavía eventos, hay conferencias en el auditorio 1, en la sala 1, y también los invitamos el día viernes a la clausura, va a ser alrededor de la 1 de la tarde, y pues ahí también vamos a dar la premiación de todos los eventos que tuvimos. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde y gracias por todo. Hasta luego. Gracias, maestro. Gracias, hasta luego.